Ya ven ustedes que a estas alturas de la función el tenor está, como comúnmente suele decirse, enteramente colado por la soprano, para gran desesperación de la contralto. En los dos próximos y breves cuadros que configuran el tercero de los actos de esta doña Francisquita, que desde el Teatro del Liceo de Barcelona estamos hoy transmitiendo para ustedes simultáneamente a través de la segunda cadena de televisión española y la banda sonora, por así decir, en estéreo, el sonido estereofónico a través de Radio 2, de Radio Nacional. Esos dos próximos cuadros, decimos, nos aclararán ya la solución, por otra parte conocidísima, del enigma. Lo que tenemos nosotros ahora que desvelar es el contenido de este segundo intermedio, también de 20 minutos, igual que el de la primera parte, en el que les vamos a ofrecer dos entrevistas bastante breves. La primera de ellas con Josep María Busquet, el administrador o director, como le quieran ustedes llamar, de este local, que nos hablará de la experiencia que ha representado la colaboración con televisión y también nos anticipará algunos de los aspectos de la temporada próxima, y después, como es lógico y cabía esperar, con los dos protagonistas excepcionales de esta Francisquita, con Enedina Lloris y con Alfredo Kraus. Después volveremos nuevamente en directo para ya dar fin y remate a esta transmisión. Hasta entonces, amigos. Que doña Francisquita ha encontrado en esta ocasión y en esta noche sus dos intérpretes ideales, probablemente diría yo casi los más excepcionales de su historia, es un hecho de todos conocido que la crítica justamente ha resaltado. Con ellos estamos ahora en este intermedio con Alfredo Kraus, Fernando, con Francisquita Enedina Lloris, y a mí me gustaría comenzar la conversación hablando de esa curiosa circunstancia de que Francisquita para cada uno de los dos es un poco la obra que os pone en candelero, que os lleva a la fama, ¿no es así? Bueno, no sé, empieza tú. En mi caso sí ha sido así. Si bien no era el primer papel que hacía, sí la primera zarzuela, y había hecho, pues no sé, 3 o 4 papeles diferentes siempre de ópera antes, pero vamos, había tenido buena crítica, buena reacción del público, sí, pero era simplemente el principio, y con la Francisquita digamos que empecé a andar más o menos deprisa, o sea que sí ha sido de verdad un punto clave en mi carrera al principio, vamos. ¿Y para ti, Alfredo, también? Sí, hay una analogía clarísima. 30 años, ¿no? Sí, hace 32 años. 32 años. Yo ya había debutado en ópera, había debutado en Sevilla, la temporada de ópera que se hacía entonces en Sevilla, y había debutado en el Cairo con el Rigoletto, había cantado en Venecia y también con la Traviata, o sea, ya había hecho mi debut como cantante de ópera. Entonces me ofrecieron la reinauguración del Teatro de la Zarzuela en el año 56, en octubre o noviembre, octubre fue. Y entonces pues me presenté con Francisquita y fue vamos, el espaldarazo, fue la obra que me hizo conocido en España. Y casualmente, como Enedina, ha sido la única zarzuela que yo he cantado en el escenario. ¿Y la única que has cantado en el extranjero también? No, en el extranjero no la he cantado. ¿No la has llegado a cantar? No, nunca. Espero. Esperas. Sí. Volveremos sobre ese tema un poquito más adelante. De Ahora acuerdo. también resulta obligado el preguntaros, no sé, vuestra opinión o vuestro enfoque de vuestros respectivos personajes. ¿Cómo ve Enedina Lloris a Francisquita? Que creo que no le gusta demasiado. No es que no me guste el personaje hay que tomarlo como es y hay que intentar darle vida e incluso, diría yo, creérselo en la medida de lo posible. Lo que no me gusta es ese tipo de mujer que representa a Francisquita y que es de verdad un ejemplo. Yo es que creo que todas las mujeres un poco Francisquitas somos, pero a mí no me gusta. Lo que pasa es que, ya digo, tengo que hacerlo y bueno, es una enredona de mucho cuidado, incluso, ya digo, por conseguir el hombre que quiere, pues nada, pone en juego hasta su propia madre. En fin, es una mujer, yo diría que más que lista, que lo es, pues astuta y, en fin, un poco malvada también, aunque al final todo se arregla, todo se aclara, se pide perdón. Pero, en fin, la cuestión está en conseguir lo que ella quiere y como de eso se trata, pues se le perdona todo. Pero eso es real como la vida misma. Sí, claro que sí. ¿Y Fernando? ¿Cómo ve Alfredo Kraus a Fernando con 32 años de diferencia? Quizás ahora lo entienda un poco más. Es un personaje un poco extraño, o sea, no es un hombre, no es un personaje
completamente definido, completamente con una gran personalidad. Es un hombre que se deja un poco manejar por las circunstancias, no solamente ya de Francisquita, que es la que arma todo el enredo para convencerle, sino por su amigo, por Cardona. Cardona es un poco el celestino de esta ocasión, que le trae, que le lleva y que le mete en cada circunstancia, pues en un aprieto, pero en fin, todo con la mejor intención para que al final Francisquita y Fernando se enamoren. Y por otra parte, a mí me parece un personaje un poco anacrónico. Naturalmente, hay que traducir simultáneamente, no solamente las intenciones del personaje a uno más actual, sino el lenguaje mismo, el diálogo, está un poco anticuado. Entonces hay que, por otra parte, el encanto del teatro es ese. Yo creo que hay que mantener ese espíritu y naturalmente el público, como he dicho hace un momento, que vaya traduciendo a un lenguaje moderno lo que está ocurriendo en ese momento en el teatro. Sí, porque hoy ya a nadie le llaman botarate. No, y mequetrefe y una serie de palabras y de cosas hay una retórica particular en esta manera de hablar, ¿no? Pero era en aquella época se hablaba de esta manera, y si le quitamos eso y lo actualizamos, yo creo que lo echamos a perder, ¿eh? Claro. Luego es mucho más bello con ese anacronismo. Es mucho más bello, sí, exactamente. Francisquita, de todas maneras, tiene dos tipos de dificultades así primarias. Una, el simple hecho de que hay que mezclar la palabra hablada con la música. Sí. Otra, que es una obra, me parece, de considerables exigencias vocales. Pues sí. Es una ópera difícil, es una zarzuela difícil. Yo digo ópera porque ópera en italiano quiere decir obra, entonces me sale así. Es una obra difícil, con melodía muy bonita, mal orquestada la mayor parte de las veces. Mejor dicho, no existe una orquestación. Entonces el maestro dirige con una partitura de piano y ahí están los instrumentos, y claro, ahí se nota una mano de un gran orquestador que equilibre ese balance que tiene que haber entre el escenario, las voces y la orquesta. Aquí, afortunadamente, y después de ensayos bastante complicados, el maestro ha optado por eliminar una serie de instrumentos para facilitar un poco la labor del cantante, que está bastante sacrificado, o que estaba bastante sacrificado con respecto a la orquesta. Entonces está la dificultad del canto. La obra está escrita para buenos cantantes, con muchas dificultades técnicas vocales, y, como decías tú hace un momento, tenemos para colmo el diálogo al que el cantante no está acostumbrado y que quizás sea bastante conocido de todo el mundo, que el hablar cansa a las cuerdas vocales. Cansa porque uno habla de una manera y canta de otra. Se canta con una impostación especial y no se habla con esa impostación. Por otra parte, si se abusa en el momento de hablar de esa impostación, la voz suena ridícula, suena fuera de la realidad. Entonces hay que compaginar la manera de hablar normal con una manera de hablar que te ahorre energías y que no canse las cuerdas vocales, porque luego tienes la romanza, tienes el dúo, tienes una serie de cosas que tienes que estar bien vocalmente. Quiero que tú piensas igual. Igual, desde luego. Y te comentaba antes que yo he intentado por todos los medios hablar en un tono lo más grave posible, sí, porque claro, es mucho más agradable desde el público, y el sonido es mucho mejor. No es pero que a pesar de todo, claro, al final tenemos que hablar en nuestro propio tono, porque es que si no nos perjudica muchísimo. Empiezas a lo mejor en un tono grave, poco a poco vas subiendo el diapasón, sin darte cuenta. Y cuando te das cuenta estás en tu tono, en la tesitura del cantante. Claro. ¿No? Pero en fin, a pesar de las dificultades, pues digamos que hemos intentado por lo menos salir airoso, aunque ha costado. No, la verdad es que además la obra es divertida y creo que lo pasamos bien en los diálogos, en las escenas cómicas, y luego lo pasamos bien también cantando, porque la música es muy bonita, es muy inspirada, y la prueba es que el público está entusiasmado. Enedina, por cierto, en la composición no vocal, sino en la composición escénica de su papel, hay un trabajo muy sutil que yo creo que todo el mundo hemos valorado, hemos apreciado mucho. ¿Hasta qué punto hay ahí una construcción elemento por elemento, o hay elementos improvisatorios? No, sí ha Está habido muy construido todo, sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo tuve la suerte de haberla trabajado muy bien con José Luis Alonso cuando la hicimos en Madrid. En fin, estuvimos ensayando, yo creo que más de un mes, al menos
el tiempo que yo dediqué, ¿no? Porque los ensayos fueron de más de 2 meses, pero éramos 3 compañías, en fin, había mucha más gente. Pero yo desde luego trabajé muchísimo con él, aunque ahora ha pasado el tiempo y cada vez que vuelves a hacerlo pues es hasta cierto punto diferente, pero vamos, el trabajo queda siempre ahí y si echas mano de lo que te dijeron en su momento, pues acaba por salir. O sea que de improvisado aquí no hay nada, por lo menos en cuanto a mi personaje no. Esa historia del pañuelito. Nada, improvisado nada. Como debe ser. Alfredo, estos días en la prensa se ha leído, continuando ya que estamos haciendo esta especie de reivindicación de la zarzuela en general, una historia en torno a la ópera de San Francisco, a la posibilidad de hacer Francisquita allí, que al parecer desdichadamente ha naufragado. Me gustaría que nos ampliara esta información. Esto fue una historia un poco triste porque se presentó esta oportunidad en estos momentos única de que la zarzuela estuviera al mismo nivel de la ópera en un teatro muy importante de ópera del mundo, y ellos habían propuesto dar desde el 87 hasta el 92 una zarzuela, cada año, una incluida en la programación de la temporada de ópera, y luego terminar en el 92 con un concierto con todas las figuras del canto españolas, cantando zarzuela naturalmente. Y luego, pues, si la cosa cuajaba, que era de esperar, puesto que hay una gran población hispánica en toda esa zona de San Francisco, Los Ángeles, todos sus alrededores, pues ya pues quedaba prácticamente la zarzuela incorporada al sistema de programación de la ópera de San Francisco. Y entonces ellos habían propuesto hacerlo a medias con nuestras autoridades, con nuestro Ministerio de Cultura, y yo cuando lo propuse en el Ministerio de Cultura me dijeron que sí, que encantados, pero luego a la hora de la verdad nunca más se supo. ¿Y no se va a saber? Fue una pena. No, porque pasó el momento, esta gente se molestó un poco porque dicen que no les habían contestado, digo no sé qué, y ya pasó ese momento, dijeron no, ya no nos interesa más la zarzuela. Yo tampoco me molesté más en volver a hablar del tema. Y en fin, esperemos que todavía no sea demasiado tarde. Hay un proyecto que no estoy autorizado a decir sobre un teatro extranjero que quiere llevar esta producción y vamos a ver. Sería bonito. Bueno, a propósito de proyectos, y ya que está terminando nuestro tiempo, parece que se hace obligado referirse a los cuentos de Hoffmann con los que nos vais a obsequiar en Madrid dentro de muy pocas fechas. ¿Cómo veis esa obra y, en fin, qué ilusión tenéis en ese montaje? Que empiece Nedina, que tiene el primer cuento. Claro, le corresponde a y además ella. un personaje difícil y muy bonito. Terrible. Es el papel que más me hace sufrir, porque eso de no tener vida o parecer que no tienes vida es terrible. Es terrible, sobre todo si te empeñas en que no se note que eres de carne y hueso. No, además tiene un área muy difícil de entrada, sin calentar la voz. No, es terrible. Es terrible. Pero lo hace muy bien, ¿eh? Muchas gracias, ya lo hemos hecho. Nada. El sufrimiento no bueno, me lo la procesión va por dentro, pero eso a los artistas nos corresponde siempre. Sí, es verdad, papel. Es verdad. Esto no es una excusa, que conste. De todas formas, vale la pena porque es una ópera muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Muy simpática, muy original. Muy simpática, con unos temas musicales preciosos que a la gente les encanta. Temas todos muy alegres, en fin. La gente no va al teatro a sufrir. Un poco como la Francisquita, va a divertirse, a pasar un buen rato y a salir sin problemas, y que se les olvide durante la función sus problemas y sus pensamientos tristes, porque la ópera es muy bonita. Efectivamente. Sí. Pues Alfredo, Enedina, muchas gracias por vuestra paciencia y por haber estado aquí con nosotros, y esperemos que en Madrid nos podamos ver otra vez. Sí, yo también lo espero. Encantado, claro.